Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida otra vez a mi canal. Yo soy Fernando, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Y el tema de hoy, más allá de que hicimos ya un video de presentación, vamos a contarles hoy un poquito cómo es el rol de un kinesiólogo en la terapia intensiva. ¿Qué hace un kinesiólogo en terapia intensiva? En primera instancia lo que vamos a hacer es definir qué es una terapia intensiva. Son unidades altamente especializadas que proporcionan el cuidado a pacientes críticamente enfermos. ¿Qué es lo que se monitorea en estos pacientes? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Después hay monitoreos un poco más complejos, como puede llegar a ser la presión intracraniana y diferentes tipos de cosas. El alto nivel de complejidad de estos pacientes está dado, por ejemplo, por las máquinas que sustituyen funciones vitales, como por ejemplo el riñón, sustituido por una máquina de diálisis, que es una máquina que saca toda la sangre del cuerpo, la limpia, la filtra y la vuelve a poner. Otra máquina puede ser un respirador artificial, que es donde nosotros por ahí tenemos más injerencia, que es en los pacientes ventilados, que son pacientes que por alguna razón no pueden respirar por sus propios medios o por alguna razón el médico decide ponerlos a descansar. Otros pacientes que pueden llegar a estar internados en la terapia intensiva son algunos pacientes postoperatorios. Algún postoperatorio inmediato que requiera algún control específico o algún monitoreo específico. Otros pacientes son aquellos que están inestables hemodinámicamente, que es el paciente más complejo, que es un paciente que necesita de vasoactivos o vasopresores, que son drogas que mantienen realmente vivo al paciente. ¿Qué hace un kinesiólogo adentro de la terapia intensiva? Eso depende mucho de la terapia en donde se trabaje. Cada terapia es un mundo. Por suerte, donde yo trabajo tenemos un rol bastante activo, en el cual lo primero que hacemos al llegar a la mañana es participar del pase de guardia, donde se habla de todos los pacientes todos los días. Se decide uno por uno cuáles son los objetivos diarios, y dentro del objetivo del equipo médico, de enfermeros y de kinesiólogos, nosotros participamos ahí activamente, tomando decisiones con respecto a la movilización de los pacientes, con respecto a la ventilación mecánica, si el paciente ya está listo para despertar, si el paciente ya está listo para actuar. En ese pase se habla de cómo estuvo el paciente la noche anterior. Generalmente el que da el pase es el médico que estuvo a la noche, nos informa cómo estuvo el paciente, cómo pasó la noche. A la mañana generalmente también se sacan radiografías de tórax por protocolo. Todos los pacientes, el más complejo, por lo menos ventilado, conectado a un ventilador, se le hace una radiografía de tórax de rutina todas las mañanas. Se sacan gases en sangre arterial, que todas esas cosas a nosotros nos dan mucha información para tomar una decisión con respecto a su estado de oxigenación. Una vez que terminó el pase de guardia, donde ya se decidió más o menos qué hacer con cada paciente, lo que hacemos es salir a la sala y empezar a ver a los pacientes. Generalmente vemos desde el más complejo al menos complejo. Siempre tiene prioridad el paciente que más inestable está, que más riesgo corre su vida, es el paciente que nosotros vemos primero. Lo primero que hacemos, obviamente, al entrar es hacer una buena higiene de manos y nos comunicamos con el enfermero, le preguntamos cómo estuvo el paciente. Es súper importante que trabajemos en equipo con el servicio de enfermería, son los que más contacto tienen con el paciente, entonces tenemos que tenerlos muy en cuenta lo que ellos nos dicen. Hacemos un control de signos vitales y una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la postura y la posición del paciente. Hay protocolos de rotación, protocolos de cambios de decúbito. Tenemos que fijarnos que el paciente esté bien acomodado en la cama. Si está ventilado, en lo posible que la cabecera no esté por debajo de 45 grados, salvo que tenga alguna contraindicación.
Después de controlar al paciente, después de controlar la postura, que esté alineado, también tenemos que controlar lo que se llama vía aérea artificial. ¿Qué es la vía aérea artificial? Es una interfaz que permite conectar al paciente con el respirador. Se utiliza para asegurar la vía aérea del paciente y tiene dos grandes indicaciones. Una es la protección de la vía aérea de los pacientes, y la otra indicación es la aplicación de ventilación mecánica invasiva a presión positiva. Es súper importante que el kinesiólogo conozca las características técnicas y las características físicas de toda esta vía aérea artificial, para poder hacer una correcta elección, para que nosotros participemos en la elección de la correcta vía aérea artificial. A grandes rasgos, las dos vías aéreas artificiales que más utilizamos en terapia intensiva son, les voy a mostrar, esto que es un tubo endotraqueal y esto que es una cánula de traqueostomía. Más adelante vamos a ver específicamente en algún otro video qué es cada uno, cuáles son sus partes, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones y el manejo de esa vía aérea artificial. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta y que nosotros también controlamos es lo que se denomina interfaces, que es todo lo que está desde la vía aérea artificial, que ya dijimos que eran las cánulas de traqueostomía o los tubos endotraqueales, hasta el respirador, que generalmente son las tubuladuras, los sistemas de humidificación activos y pasivos. Es súper importante poder controlar estas interfaces porque en mayor o en menor medida pueden modificar la mecánica ventilatoria. Una interfase mal utilizada nos puede generar problemas durante la ventilación mecánica. Una vez que controlamos las interfaces, otra cosa que tenemos en cuenta es la mecánica ventilatoria propiamente dicha, que es la pantalla del respirador. Nos da muchísima información y de eso tenemos horas y horas y horas para hablar. Tenemos varios tipos de modos ventilatorios en los cuales nosotros tenemos que controlar variables dependientes y variables independientes, como pueden ser la presión o el volumen. Hay modos para pacientes que están más dormidos, hay modos para pacientes que están más despiertos. Una de las principales incumbencias que nosotros tenemos es ver que el paciente esté adaptado a ese modo y que la elección del modo sea el mejor para ese paciente, hasta que podamos desvincularlo por completo de la ventilación mecánica. Una vez recabada toda esta información que nombramos, vamos a hacer un repasito, que son cómo estuvo el paciente anoche, los gases en sangre, la radiografía de tórax, la vía aérea artificial, las interfaces, controlamos la mecánica ventilatoria, empezamos a controlar al paciente. ¿Qué hacemos? Nos ponemos un estetoscopio, ocultamos. En la ocultación podemos encontrar, vamos a encontrar ruidos normales que tienen que estar, que si no están son patológicos. O sea, la ausencia de esos ruidos normales nos indican una patología. Y después tenemos ruidos patológicos, que son ruidos agregados, son ruidos que no tienen que estar, que nos van a indicar cómo está el pulmón del paciente. Ya vamos a ver en las charlas de fisiología respiratoria cómo son estos ruidos, cuáles son los normales, cuáles son los patológicos. Y después, cuando veamos específicamente el tratamiento kinésico, según la ocultación, vamos a ver cuál va a ser el tratamiento específico que nosotros vamos a hacer con estos pacientes. Es súper importante hacer una buena evaluación. Nosotros no podemos tratar algo que no estamos completamente seguros, y esto es para cualquier aspecto de la kinesiología, ya sea respiratoria, traumatológica, neurológica. Siempre una buena evaluación nos va a llevar a un mejor tratamiento. Dentro del tratamiento kinésico tenemos las maniobras manuales kinésicas, tenemos maniobras instrumentales que pueden ser, por ejemplo, con un ambú, y maniobras con el ventilador mecánico. También eso es parte de otra clase, que vamos a ver qué maniobras hacemos, las vamos a conocer y vamos a ver cuál elegimos para cada paciente. Y otra cosita que nosotros también evaluamos en conjunto con los médicos, en conjunto con los enfermeros, son los estados de conciencia. Para nosotros es muy importante saber el estado de conciencia que tiene el paciente para una futura desconexión con el respirador, para una futura evaluación de la dilución, para una futura rehabilitación motora. Básicamente todo esto hizo mucho hincapié en lo respiratorio. Después también hacemos en terapia intensiva kinesioterapia motora, prevención del delirio, trabajamos para que
los pacientes no se escaren, con protocolos de cambios de decúbito. La verdad que son temas bastante extensos. Que tenemos para hacer videos años y años. Y bueno, básicamente eso es lo que hacemos en terapia intensiva. Por suerte, como les dije al principio, la terapia intensiva donde yo trabajo, el kinesiólogo tiene un rol súper activo, súper importante, y eso es lo que tratamos de apuntar y eso es lo que yo quiero transmitirles en este video, que cuando ustedes trabajen en terapia intensiva puedan lograr ese lugar, puedan lograr trabajar de manera activa. Así que los invito a meterse en la terapia, los invito a leer, a estudiar y a formar parte de esta gran área que es la kinesiología respiratoria dentro de la terapia intensiva. Bueno, espero que les haya gustado, espero sus comentarios, espero sus ideas, compartan el video con sus colegas, suscríbanse al canal, denle me gusta y los espero en el próximo video. Chao.